nuestra historia. Hace 6 años que inicié el negocio. Lina entró como coaplicante, pero ella no inició el negocio. Yo me enamoré de las historias de cada uno de los líderes que hablaban en esos audios maravillosos que mi upline me prestaba, porque en ese entonces, bueno, habían cassettes y habían CDs ya, pero yo compraba, pero no me alcanzaba realmente ese audio para tener toda la información que yo quería. Entonces, como él tenía tantos, yo le decía, présteme, y yo le escuchaba y escuchaba audios. Pero realmente yo aprendí y me enamoré al escuchar esos audios y al escuchar esas historias, sobre todo las historias de todas las situaciones que se vivieron y que vivió cada uno de ellos. Y hoy, gracias a que pusimos el trabajo, podemos contar nuestra historia. Y tú tienes una historia que contar, pero tienes que llegar a Esmeralda y a Diamante y a Superior para que la gente la pueda oír. Cada día vas a nutrir esa historia con infinidad de cosas que te pasan. Váyalas anotando o tome omega 3 para que no se le olvide. Pero es importante ir poniendo en claro qué es lo que vas a decir, porque muchas personas vas a impactar con tu historia. Sergio Castro es un joven, todavía, que nació de una familia nuclear. El papá y la mamá casados, ya llevan 56 años más o menos casados. Un ejemplo. Y mi papá todo un héroe, y mi mamá una ama de casa también, mi héroe. Tuvieron 5 hijos, yo fui el sexto después de 9 años. Y realmente nosotros tuvimos una infancia no de escasez, porque mi papá fue profesor de colegio, 3 jornadas diarias, salía a las 6 de la mañana, venía a almorzar, entraba a la 1 de la tarde, salía a las 6 y llegaba a las 10 de la noche a la casa, 3 jornadas diarias como profesor. En ese entonces no pagaban muy bien, ahora sí, me imagino que la parte de docencia ha mejorado, pero en ese entonces le tocaba 3 jornadas diarias. Y recuerdo que no fue escasez lo que hubo en la casa, pero sí había muchas limitaciones. Y nosotros crecimos sin extracurriculares. Yo me acuerdo que yo aprendí a jugar fútbol en la calle, a jugar bolita, de todo. Pero nunca aprendí inglés, ni a tocar piano, ni guitarra. Eso no eran prioridades en mi casa. El paseo dominical era a un río que había cerquita. Yo soy de Cúcuta, norte de Santander. Allá estudié todo mi bachillerato. Ahí está una foto con mis hermanos. Hubo muchas situaciones en esa familia, porque yo era el menor y pues ellos tenían ya sus años, y hubo de todo. Hubo problemas de adicciones. De hecho, eso fue algo importante para que yo estudiara farmacodependencia. Y estudié en un colegio privado porque mi papá quería que nosotros tuviéramos una buena educación. Mi papá, a pesar de sus dificultades económicas, y mi mamá pues se quedaba en la casa con 6 hijos, y él nos trató de dar lo mejor, y de hecho nos dio lo mejor. Sergio se gradúa, quiere estudiar veterinaria, y yo recuerdo que Sergio en ese entonces en el colegio era muy soñador, era bastante soñador. Sergio quería ser cantante, por ejemplo. Sergio quería estudiar inglés y irse a hacer intercambio de inglés porque le parecía espectacular hablar en inglés. Y en el colegio donde estudiaba, pues había varias personas que habían ido a intercambio. Y yo algún día recuerdo que llegué con un formulario de intercambio y mi papá me dijo: ¿Usted está loco o qué?
No, no, no. Con el inglés que le dan en el colegio tiene yes. El verbo to be sirve para todo, no se preocupe. Y bueno, yo quería estudiar veterinaria y 5 hermanos que yo tenía se encargaron como de decir, bueno, ¿y veterinaria para qué? ¿Para qué vas a estudiar veterinaria? Estudie medicina, porque la medicina da plata, dinero. La veterinaria no da dinero. ¿Cómo se nota que estaban equivocados? ¿Sí? Y me voy a estudiar medicina, me presento a la universidad, estudio medicina en Barranquilla porque había unos amigos de la familia y porque allá era una ciudad segura, que no había en ese momento violencia, en el año 89-90, y me fui para allá a estudiar. Recuerdo que mi primer semestre me lo pagó mi hermano, porque mi papá no tenía posibilidades económicas en ese momento. Y llegué a vivir en un sitio, ahí en esa foto, que parece que tuviera cáncer. En esa foto, yo les pongo esa foto para que ustedes vean todos los retos que uno tiene en la vida. Pero es importante que tú enfoques en esas crisis y en esos retos para que te des cuenta que has podido superar muchas cosas y que el negocio de Amway es algo simple en relación a las demás cosas que has vivido. Yo recuerdo que cuando llegué a Barranquilla, el cambio cultural era tremendo y la parte alimentaria era tremenda. Y en el primer mes bajé 9 kilos. Eso fue violento. Yo llegué a mi casa, recuerdo en las vacaciones, y la gente se asustó, pensaban que tenía un linfoma o alguna cosa rara. Y recuerdo todas las experiencias que tuve en la universidad. Yo fui un buen estudiante, nunca perdí una materia, fui de los mejorcitos. Es más, fui el que presentó el juramento hipocrático el día de la graduación, o sea que no era malo, era bueno. Pero yo recuerdo todas las situaciones que se vivieron en ese entonces, en esa ciudad ajena de donde yo venía, y yo hoy en día entiendo por qué viví todas esas situaciones. Yo pasé 13 sitios diferentes de vivienda, 13, o sea, más de 2 por semestre. 13. Yo decidí no desempacar la maleta. Yo tenía la ropa en la maleta porque yo sabía que en algún momento me iba de ahí. Y pasaron muchas cosas. Las personas que han estudiado fuera de su casa o que se han ido rápido de su casa, yo me fui a los 17 años de mi casa, no me echaron, me fui porque quería vivir una vida diferente, una vida de responsabilidad. Hoy en día es bien complicado que los jóvenes entiendan eso. La mayoría de jóvenes quieren vivir en la casa y tienen la novia y la llevan a vivir a la casa también, y todo en la casa porque los papás permiten que pase eso. La responsabilidad es algo importante hoy en día, pero también yo pienso que es porque no hay opciones para esas personas y los salarios que les están presentando a ellos no les alcanza para vivir dignamente. Entonces prefieren, ella vive donde los papás y él donde los papás, conviven, pero cada uno come en su casa. Eso está pasando. Y en ese entonces pasé tantas situaciones que yo hoy en día entiendo, porque a veces a ti te pasan cosas y no las entiendes en el momento, pero si tú eres inteligente y tienes la capacidad de esperar y conectas más adelante con tus pensamientos y con tu memoria, te vas a dar cuenta que eso te hizo fuerte. Porque una de las grandes habilidades que se requiere hoy para ser exitoso es poder conectar con muchas personas, es tener capacidad de adaptación y capacidad de sobreponerse al cambio. Imagínense si yo pasaba de una pensión a otra, había una que le decíamos muerte lenta. Terrible, éramos 32 viviendo ahí.
y el del 20 para arriba que llegaban luego de que era la hora de comida, pues ya no había nada, era puro caldo con agua, pues no había ni nada. La sopa era totalmente líquida. Eso me desarrolló habilidades para que yo hoy en día, pues para que cuando empecé el negocio yo aprendiera a contactar y yo aprendiera a adaptarme a una persona y a otra y a otra. Y eso lo dice la literatura en cuanto a lo que se habla hoy en día de la era del pensamiento y de la inteligencia. Tú tienes que desarrollar esa habilidad, tienes que desarrollar la habilidad de conectar con los demás, de escuchar a los demás. Pero en ese entonces yo no lo entendía, o sea, me pasaban miles de cosas, muchas cosas me pasaron. En una casa de esas me echaron porque yo tomaba mucha agua, y como compraban agua de garrafón, entonces yo salía muy costoso para esa pensión, entonces me dijeron, no, váyase. ¿Entiende? Y usted en Barranquilla, ¿cómo no toma agua, por Dios? ¿Se han dado cuenta de que tomo agua, no? Eso era importante. Y yo quería, en ese entonces, yo quería ser el mejor médico, yo quería estar en el sitio donde más, para que me entiendan, donde más acción había. Y yo investigué y el hospital más importante a nivel nacional se encontraba en Medellín, y era un hospital de 4º nivel donde yo quería hacer mi internado, y allá metí papeles y me recibieron para el año de internado. Entonces de Barranquilla, después de estar diciendo eche no joda, me fui a decir hombre por Dios, hombre a María, y me fui para Medellín y allá hice mi internado. Pero empecé a traer, pues me fui a hacer el internado en este hospital, y el cambio cultural otra vez fue terrible, porque tenía que adaptarme a otra cultura, tenía que adaptarme a la mazamorra, a la arepa, al día, mañana, noche, a los frijoles diarios, a toda esa parte, y otra vez a desarrollar habilidades en ese punto. Eso es como cuando entra un nuevo y dice que va a ser diamante, y tú lo entrenas y le ayudas y vamos, y después no te vuelve a contestar el teléfono. Y tú dices, ah. Y entra otro nuevo y dice, voy a ser diamante, yo voy a ser su primer diamante, Chenchito, te amo, vamos a recorrer el mundo. Y no vuelve. Entonces, yo hoy en día digo, wow, gracias a Dios, yo salí a los 17 años de mi casa y aprendí a tener tolerancia a la frustración. A mí me echaban de una pensión y yo decía, habrán mejores, no hay problema. Y arrancaba con mi grabadorcita, mis libritos y mi maletica. Y ya. Pero eso me desarrolló muchas habilidades y, ojo, desarrollé la habilidad de ser asertivo. Asertivo. Tú tienes que desarrollar la asertividad. Saber decirle a la gente sí o no. Y que la gente te diga sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y aprendí a tomar decisiones. Y eso fue básico para mí. Llegué a Medellín y pasó lo que tenía que pasar. Hija de una pareja hermosa, José Ignacio y Luz Marina, mi abuelo médico, se murió muy joven, y mi papá quedó huérfano a los 11 años, y en esa época las mujeres no sabían qué hacer, y entonces a mi papá, que quería estudiar medicina, no lo pudo hacer, tenía 6 hermanitos, le tocó ponerse a trabajar, y estudió mecánica y electricidad, muy duro, le tocaba de noche. Mi mamá auxiliar de contabilidad, una pareja de emprendedores que construyeron una microempresa de ropa interior. Gracias a esa microempresa, esos papás me pudieron dar lo mejor. ¿Cómo quiere que te recuerden tus hijos? Gracias a esa pareja hermosa,
pude estudiar en un colegio privado, hacer las extracurriculares que quise, estudiaba piano, guitarra clásica, inglés, música, técnica vocal, no canto nada, pero me metían todo lo que quería. Yo solamente somos 2 hermanas, yo soy la hija mayor y casi siempre los hombres quieren que el primer hijo sea un hombre. Y entonces a mí me educaron como si fuera como el hombrecito de la casa. Entonces mi papá quería que Lina había nacido para estudiar y siempre me potenció fue todas esas habilidades, cocinar, nada, no, que estudie, que le gusta el piano, que le gusta esto. Tan hermosos eran y cuando yo pasé a la universidad pública, porque era muy juiciosa, una vez llegó mi papá, estaba yo en 11 y llegó al colegio y me dijo, Linita, te traje un regalito. Y yo, ¿qué me trajiste, papi? Por Dios, ¿para qué viniste hasta acá? No, ven, vamos allá afuera. Y mi papá estaba allá afuera con un carro. Eso fue cuando yo tenía 16 años. Aprendí a manejar a los 16 años. El niño que les estoy diciendo que maneje, que después no estén diciendo que tan horrible las mujeres que no sabemos manejar, conducir. Quería que desarrollara todas esas habilidades. Viejos lindos y hermosos. Yo siempre tenía los mejores libros en la Facultad de Medicina, los mejores aparatos. Todo lo que yo quise, esa pareja me la dio. Pero ellos eran dueños de empresa y exportaban 90% a Venezuela. ¿Y qué pasó con Venezuela? La empresa, después de tener 30 empleados toda la vida, desde hace 5 años hay 1. Gracias a Dios que ellos lo hicieron bien y supieron manejar sus inversiones y todo eso. Pero entraron en un periodo que están ilíquidos y eso nos servía a nosotros para ver que no es suficiente con ser dueño de empresa, porque tú haces todo y ahí no hay libertad. Y cuando empezamos este negocio, Sergio siempre tuvo eso claro, que no se trataba de que pusiéramos un negocio porque no íbamos a ser libres. Entonces yo estaba en la Facultad de Medicina en 6º semestre y empecé a estudiar medicina, que toda la vida me apasionó, y yo quería ser monja religiosa. Me convertí en una hermosa madre de familia, pero no fui monja porque no me dejaban estudiar medicina y yo quería ser médica. Entonces empecé mi carrera, pero eso se los cuento es porque a mí toda la vida me ha encantado el trabajo con la comunidad. Me la pasaba en el Chocó, en la selva, y por eso mi pasión es enseñar, hacer los entrenamientos, enseñar cómo se hace este negocio. Y una vez estábamos en ese hospital de guerra lleno de heridos y en el lugar menos romántico de este planeta, yo vi un día un hombre alto de unos ojos claros y muy lindo que me enredó. Y Sergio me convenció para que nos casáramos. ¿Cuántas cosas le pasaron cuando lo escuchamos? Que decía, yo quiero que tú seas mi esposa y la mamá de mis hijos, Lina, tú tienes que ser la mamá de mis hijos. Ya mi hermana se veía un intercambio al exterior y ya era yo la que me iba. Y me enredó de tal manera que ni me fui al intercambio. Entonces, pasé de una familia que tenía todo lo mejor, me fui a vivir con un médico rural y yo apenas iba a terminar la facultad. Me iba, le dije a Sergio, ok, bueno, casémonos, pero no vamos a tener niños hasta que yo termine la carrera. Pero las cosas no son como uno las planea, sino como alguien de arriba sabe, y los dos siendo médicos, planificando, todo lo que se imagine, llegó una hermosa niña que se llama María Alejandra. Y fue duro, pero cuando tú tienes claro cuál es el sueño, tú vas a hacer lo que sea. ¿Cuál era el sueño mío en ese momento? ¿Ser qué? Médica. Y no importa, yo me levantaba a las 4 de la mañana, dejaba a la niña lista, me sacaba la lechita, todo lo que usted tenía que hacer como mamá, llevarla hasta donde mis papás que no la cuidaban y hacer turnos de 12 horas, de 24 horas, de 36 horas que nos toca hacerle los médicos. Y después llegó ese día tan hermoso donde me gradué y siempre fui de las mejores estudiantes.
porque tú lo que hagas en la vida lo deberías de hacer bien y lo deberías de hacer con responsabilidad. Y no importa que tengas 1000 problemas, que todos tenemos muchas cosas que nos pasan en la vida. No fue fácil. Yo alimentaba a la niña, iba estudiando. ¿Qué más le iba a decir a un profesor? Yo tenía igual que saber hacer los tratamientos como cualquiera. Y ustedes hoy tienen una imagen aquí de Lina, todo lo que hace, pero esa época fue muy dura. Pero era que ahí se estaba tallando una diamante. Y todas esas dificultades que te están pasando en la vida, no te preocupes, que te van a servir. Y después llegó el rural y te tienes que ir 6 meses y me tocó dejar a Sergio y la niña y yo no podía venir sino cada 8 días. ¿Y cuál es tu sueño? Pero yo toda la vida, desde 4º semestre, trabajaba en investigación en malaria. Esa es mi pasión, el paludismo, la malaria, la selva. Y entonces yo quería hacer la bendita maestría en ciencias básicas biomédicas con énfasis en genética y malaria. Y Sergio me decía que yo estaba juiciosa porque no estudiaba dermatología o cirugía plástica, algo que nos diera plata. Pero es que tú tienes que hacer en la vida lo que te apasione. Y eso es lo que me hizo especial, que yo estudié lo que a mí me encantaba. Que me decían, es que con eso no vas a ser sino una profesora, no importa. Yo en la universidad era la profesora más joven y era la coordinadora y era la jefe. ¿Por qué? Porque como lo hacía con pasión y era lo que yo quería hacer, las cosas me salían bien. Pero qué cosas que piensa uno en cierta época de la vida. Me iba 2 meses a la selva, con tantas dificultades en nuestro país con los grupos armados. Y yo podía llamar en 2 meses una vez por teléfono a Sergio y la niña. Pero yo era feliz en ese momento. Yo veía tanta gente enferma que yo decía, Sergio y la niña están bien. Hasta que llegó un día en que un grupo armado me iba a llevar y ese día fue el día que yo reflexioné de que yo qué estaba haciendo por allá, cuando mi hogar estaba en la casa solo. Créanme que yo no sé, Sergio, cómo no se consiguió otra. Porque si tú nunca estás. Y después me fui a Costa Rica como 1 mes y medio y acá en el Centro Internacional de Vacunas. Pero yo tenía que vivir todo ese proceso, las pipetas, trabajar después en cuartos a -4 grados centígrados, ahí haciendo vainas, experimentos. Pero yo ya llegó el momento en que no quise más eso, porque la investigación es muy dura. Si hay proyecto de investigación, usted tiene dinero, y si no, no. Entonces ya me fui a trabajar a una universidad privada. Y entonces, ya trabajando en la universidad privada, empezamos a hacer el negocio. Oiga, de verdad, yo no sé cómo no me conseguí otro. Escuchando la historia, yo digo, ¿cómo logramos pasar todos esos obstáculos? Hay gente que entra aquí al negocio, tiene el primer obstáculo y se retira. Cuando tú tienes claro el porqué y la razón, tú haces lo que tienes que hacer. Esa foto es súper importante para nosotros porque en esa foto mi papá se jubiló en ese momento histórico, año 99. Se jubila mi papá, le pagan todas esas retroactivos, haga de cuenta que le llega el cheque de diamante, ¡tan! Le llegan en 1 mes y él dice, voy a llevar a mi esposa a Europa. Y mis suegros, que en ese entonces estaban solventes, dijeron, pues nos vamos a ir con ustedes, porque ellos siempre han tenido una buena relación familiar. Y Sergio y Lina, yo le dije a Lina, o nos vamos para Europa con ellos, que es el momento, porque si se nos acaba el dinero, ellos nos prestan, y no creo que vayan a cobrar luego. Y nos da por irnos a Europa con ellos, hermano. Año 2000. Año 2000. Y yo, a ver, en ese momento Lina estaba estudiando la maestría. No, mentiras, estaba terminando el internado, bueno, algo así. Y nos enfocamos a trabajar. Realmente el que generaba el dinero en la casa era yo. Lina estaba terminando
de estudiar medicina. Y yo me enfoqué a trabajar 16 horas o 24 horas como médico en urgencias. Yo en ese entonces trabajaba en una empresa de medicina domiciliaria, de atención prehospitalaria, y cogía turnos, domingos, noches, festivos. O sea, alguien decía, me duele un pie, yo le hago el turno. Me duele, yo le hago el turno. Y recogí el dinero suficiente para las visas, para los pasajes, pero sin embargo quedamos endeudados para pagar en un año un préstamo que hicimos para ir a Europa. Increíble. Increíble. Y yo hoy digo, ¡qué enfoque! ¡Qué enfoque el que tuvimos en ese momento para un simple viaje! Para quedar endeudados luego. Y yo digo, ¿y por qué la gente en el negocio no se enfoca un año a trabajar como tiene que ser por su libertad? ¿Por qué la gente es tan flexible? ¿Y por qué la gente no se concentra en la meta para llegar al resultado que tiene que llegar? Lo que hicimos fue un simple viaje. Y miren esa foto, pues esa cara normalmente uno no la tiene cuando uno está al frente de la Mona Lisa en el Louvre. Esa cara era de angustia. Que yo veía eso y yo decía, ay, voy a llegar a pagar turnos, domingos, debo como 4 domingos, debo no sé qué, porque tuvimos que hacer unos cambios para irnos 40 días. Y eso era increíble. Y estuvimos allá, estuvimos haciendo esa gira, una gira que nos costó un pocotón de plata en ese entonces, pero valió la pena el sacrificio. Créanme que si ustedes se enfocan para llegar a las metas que tienen que llegar, y si ustedes construyen una red suficientemente grande para que su libertad se dé, valió la pena el tiempo, señores. Algún día lo va a tener que hacer. Algún día vas a tomar la decisión de enfocarte 2 años para llegar al diamante. Si no es ahora, es luego. Pero como yo en ese momento, mis papás y mis suegros iban, yo dije, es el momento de ir a Europa. Y se dio. Lo mismo es en el negocio, ese enfoque. Del 2000 al 2005, nos metimos a trabajar, yo no sé qué pasó. Los médicos, por lo regular, no tenemos inteligencia financiera y muy poquita inteligencia emocional. Álcenme la mano los médicos que están aquí hoy, o del área de la salud, por favor. Bueno, hay bastantes. Un aplauso, por favor, para ustedes. Y realmente uno como médico, lo único que ve es trabajar. Trabajar. Yo trabajaba en 3 partes. Párenle bolas, ¿cómo hacía yo? Yo hacía, digamos que de 1 de la tarde a 7 de la noche, a 6 de la tarde yo trabajaba en un sitio. De 7 de la noche a 7 de la mañana yo iba a hacer turno al hospital que les digo, porque después me contrataron allá 1 año y renuncié después porque estaba muy cansado. Y salía de ahí, me bañaba en el sitio donde estaba, medio comía algo y me iba a hacer un turno de 8 a 4 o de 7 a 3 dependiendo del día. Llegaba yo a las 4 de la tarde a mi casa en un posturno pero largo, ¿sí o no? Óigame, y en ese entonces yo recuerdo que mis relaciones familiares, personales, de pareja eran bien complicadas, porque yo a toda hora vivía como si estuviera estreñido, y en ese entonces no conocía la Nutrifibra. Yo era así, claro. Yo recuerdo que atendía pacientes y me dormía atendiéndolos. Me dormía en la tabla cuando estaba escribiendo. La letra empezaba así como de para abajo. Por eso los médicos tienen esa letra tan horrible. Eso a mí no se me olvida, porque era la única manera de generar ingresos. Y en ese entonces, en el año 2005, Lina
comienza a hacer, en 2004-2005 comienza a hacer la maestría, y yo le decía a Lina, pero ¿por qué vas a hacer esa maestría? Yo no había escuchado el CD de Cazador de Dragones, pero yo sabía lo que eran los dragones. Genética en Colombia o en un país subdesarrollado como el que estábamos, yo decía, profesora, asalariada. Y bueno, se nos metió en la cabeza irnos para otro país. Aplicamos para Canadá, nos íbamos a ir para Canadá, despechados del país, nos íbamos a ir para Canadá y nos negaron la visa. Y en el 2005 leo un libro en una depresión que tenía. ¿Y sabe por qué nos deprimimos? Porque no tenemos opciones para cumplir nuestros sueños. Por eso nos deprimimos. Yo desde que conocí el negocio, a mí se me quitó la depresión. Porque el negocio me permitió tener esperanza y sabía que esta oportunidad dependía era de mí, no de nadie más. Porque si tú aplicas para una beca, no depende de ti, depende de los que estén allá. Porque por rosca te sacan. Nos ha pasado eso a los dos. Nos han sacado de becas por roscas. Y en ese año me dan un libro, un amigo, estaba yo en una depresión y me voy para Estados Unidos, y me dan un libro que se llamaba El flujo del dinero en los 4 cuadrantes. Oye, a mí eso me enloqueció. Ese libro me enloqueció. Y yo entendí, yo me pegaba cachetadas a mí mismo y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué soy empleado? ¿Por qué no me mostraron esta información antes? ¿Por qué nunca nadie me habló de libertad? Porque lo que me educaron era en un trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y yo veía mi retiro, mi libertad la veía a los 30 años de trabajo, Dios mío, y yo no quería seguir haciendo turnos en la noche. Yo no quería seguir los domingos trabajando. Yo salía los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche, todos los domingos. Álceme la mano el médico que le guste ese turno. Yo se lo doy. Yo le consigo donde trabaje de los domingos de 2 a 10. Pero no sabía hacer nada más. Mi economía dependía de mi trabajo, era un ingreso lineal. Yo no entendía eso porque yo no tenía ni idea de inteligencia financiera. Estábamos endeudados con un apartamento que pagábamos una cuota muy alta y la señora de la corporación que nos prestó la plata se equivocó como por $400, $800,000 más o menos. Imagínense qué equivocación, casi la mato. Y en ese momento nace mi segundo hijo. Y en ese momento sufro una luxofractura del hombro derecho, señores. Luxofractura que requirió cirugía. Luxofractura que la incapacidad se me fue 6 meses de incapacidad. Yo era el que generaba dinero. Yo trabajaba en 3 partes en ese momento. Trabajaba en 2 partes como prestación de servicio, especialista en farmacodependencia, pero si no trabajas, 0 pollito rayado. Y yo le aseguro que muchos médicos y odontólogos y gente del área de la salud no cotizan el dinero que se ganan en su trabajo. Usted puede ser muy ortodoncista, pero usted cotiza 2 salarios mínimos. Sí, tiene seguros, aseguran sus manos, pero el seguro tiene unas cláusulas chiquiticas, léalas, unas letricas chiquitas, ahí dice cositas no muy buenas. Y en ese momento nace mi hijo, pasa todas las situaciones que están pasando. Lina posparto no le cubrió la EPS, la seguridad social, y nace mi hijo y entro en peor depresión porque el hombre que había dicho que iba a sacar adelante esa familia no tenía ingresos para generar en esa casa. Y yo recuerdo un día
que ese nene, por eso pongo esa foto, porque yo recuerdo un día que yo me agaché y yo le dije, hijo, yo no sé qué voy a hacer, pero dentro de 5 años no vamos a estar igual, no íbamos a estar igual, porque ese libro, el libro que leí, me había dado alguna esperanza de que yo podía aprender a generar algo. No me habían mostrado el negocio en ese entonces, pero yo ya tenía una espinita en mi corazón. Y en ese momento de crisis me llama un amigo, porque Dios no abandona, Dios aprieta pero no abandona, y yo siempre he sido muy creyente, y me llama un amigo y me dice, ¿cómo estás? Y yo nunca le digo a nadie mal, de verdad que a nadie le digo mal, porque mi papá me enseñó a que nadie supiera lo que yo estaba viviendo. Y yo viví en Barranquilla muchas situaciones duras, bien duras, que no voy a entrar en detalles. Y me llama ese muchacho, ese amigo, y me dice, ¿cómo está? Y yo le dije, mal, re mal. Y escúchenme, había pensado en algún momento en hacer una locura. Por eso, cuando yo conozco este negocio, cuando a mí me muestran la oportunidad de negocio, cuando yo muestro la oportunidad de negocio, yo sé que es la oportunidad más hermosa que existe para que un ser humano vuelva a soñar y vuelva a tener esperanza en su futuro, porque yo la tuve. Cuando a mí me mostraron el negocio de Amway, yo vi la oportunidad. Ese muchacho me dijo, tengo una oportunidad para ti, Sergio. Y yo no le pregunté, ay, ¿qué tengo que vender o qué? No, nada. Yo estaba mal. Y yo fui a donde él me dijo que tenía que ir, y habían 2 personas, me mostraron el negocio, y yo dije, yo entro, ¿qué hay que hacer? Ese muchacho no creía lo que estaba pasando, porque llevaba como 10 años sin auspiciar a nadie. Y yo le dije, yo entro. Y me auspiciaron ahí mismo, por internet. La tarjeta de crédito con la que hice mi primer pedido y monté mi auspicio, tenía un problema con el número y el auspicio se cayó 3 veces. Usted posiblemente hubiera dicho, eso es una señal de Dios, eso no conviene. Y yo llamaba a este tipo y le decía, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no empiezo? Porque el código se borraba en ese entonces. Y volvían y me auspiciaban. 3 veces me auspiciaron, 3 códigos tuve, el tercero fue el diamante. Ese era. Cuando entro al negocio, coloco a línea de coaplicante, gracias a Dios no fue al plan, pero coloco a línea de coaplicante y monto el pedido de una vez. Y ese tipo fue muy inteligente y me dio unos audios que yo me acuerdo todavía. Me dio un audio, créanme, que se llamaba Rompiendo Paradigmas. Y ese audio se convirtió en mi tutor y en mi guía, y yo escuchaba eso y lloraba y lloraba y lloraba, y veía a Tony Meléndez y yo decía, si este mocho pudo, yo cómo no voy a poder, Dios mío. ¿Sí me entiende? Y yo decía, Dios mío, o sea, si este tocó guitarra con los pies, yo voy a ser diamante. Y lo veía, y llego a la casa y le digo a Lina que entramos a un negocio. Y se encuentra este ogro que le dice, decime que entraste a cualquier negocio, menos a Amway. Y entonces yo no tenía una buena imagen del negocio, porque toda la vida hubo unas personas muy cercanas a mis papás que hacían el negocio pero nunca tenían resultado. Por eso es que ojalá todos tengamos resultados, porque esa es la imagen y la reputación del negocio. Le hice la vida imposible,
Les dije la primera parte, y le dije lo que usted se puede imaginar. Sergio no podía manejar. Y él me decía, me voy a dar planes, y yo no lo llevaba. Y Sergio cogía un bus, Dios mío, bien grande, que cabe ahí con esa mano así, yo no sé cómo hacía, y él se iba a dar planes. Y yo me quedaba en la casa furiosa, histérica, porque me dolía la cesárea, todo me dolía. Tenía que sustentar la maestría y él es que darme unos planes. Yo le decía, vos con esa mano así, ¿qué vas a hacer con corbata ni nada si no vas a trabajar? Todo lo que usted se imagine le dije. El negocio se volvió mi enemigo. No lo entendía, no lo comprendía. Nunca pensé que era que tenía otra, no, yo sabía que él estaba enloquecido con ese negocio. Y una vez llegamos a tal punto que yo le dije, me tenés hasta la coronilla, ese negocio o yo, porque tu familia y yo queremos tiempo para estar contigo. Y Sergio se me acercó y me dio un beso, como están viendo, y me dijo, por ti y por mis hijos vamos a ser diamantes. Y se fue. Y que tu pareja, que es la persona que te debería de apoyar, potenciar, querer, ayudar, no podía ser la persona que lo estuviera haciendo la vida más difícil, fuera de todo lo que le estaba pasando con el problema del hombre. Ese día yo entendí que me tenía que unir al enemigo si yo quería seguir con un hogar. Pero ¿qué enemigo? Este negocio se grabó en mi corazón. Y cuando encontramos un equilibrio como pareja, porque tienen que encontrar un equilibrio, aprovechen las habilidades de cada uno. Hombre, que Sergio es súper bueno para contactar, listo, él hace eso, yo comercializo. Ponga cada uno el 100% de las fortalezas que tiene y deje de estar criticando al otro. Y se los dice la persona que más criticó a este hombre, es que ese plan que diste, no hay mejor plan que usted debe, cuando su esposa sea bien cansona, su esposo, usted dígale usted a este plan, y hasta ahí le dejan de molestar. Empodera, quieran al otro, y si por lo menos usted no quiere hacer nada, entonces Sergio me dijo, ok, yo lo voy a hacer solo, pero no te pido sino que por lo menos no me ataques, no me ataques. Pero entonces empezamos a trabajar juntos y logramos llegar a Esmeralda. Y miren la cara que tiene Sergio ahí, esa cara ya no es de tristeza, esa cara es de alegría. La anterior, por favor. Esa cara es de alegría, de esperanza, de tranquilidad, de visión, de libertad, de capacidad de soñar, de seguridad, de fe. Felipe cumplió 5 años el 10 de agosto, el 8 de agosto, perdón. Y el 31 de agosto de ese año fuimos a Esmeralda. Cumplimos la promesa de ese día. Pero no fue fácil. Sergio iba solo, Sergio venía solo a Bogotá, Sergio venía solo a las convenciones. Imagínense que yo vine a la primera convención un año después y éramos platino. Y Sergio pasaba por la tarima y yo me acuerdo que él ponía el celular para que yo escuchara Medellín y yo decía, qué montón de chiflados allá aplaudiendo. Y escúchenme esto, una vez yo estaba en la facultad de medicina donde trabajábamos los dos, la oficina de Sergio era al lado del decano y después seguía la mía. Y un día yo estaba ahí y me puse a ver la oficina de Sergio. Y la oficina de Sergio era llena de carteleras, le daban chocolatinas, botellas de vino, le era lleno de estudiantes. Y veo yo mi oficina, y en mi oficina espantaba. Y me iba a ir de la facultad, y cuando iba a arrancar, me daba cuenta que me habían chuzado las llantas del carro. Y hasta ácido de batería me le pusieron los estudiantes en la parte de arriba del carro. Porque yo soy muy estricta, era muy estricta, y si te perdiste en 2,9, pues tenés que repetir, y yo nunca te iba a poner 3, y eso me llevó a muchos problemas. Pero yo me acerqué a Sergio y le dije, ¿cómo es posible que yo, que le enseño más a todos estos médicos desde primer semestre a noveno,
y tú solo les das en un semestre farmacodependencia, un tema muy rico que a toda la gente le encanta, ¿por qué te quieren más a ti que a mí? Y entonces Sergio me dice, es que, escuchen lo que yo le decía, es que esos libros, Lina, que tú me dices que son una basura, son los libros que a mí me hacen especiales. Y entonces hoy estoy aquí delante de ustedes con toda la humildad para decirles que si ustedes no se leen los libros del sistema y todos los libros que nos pueden ayudar a crecer, ustedes se van a demorar demasiado para ser diamantes. Y Sergio me dijo, ok, vamos a hacer un trato, léete un libro y si después de este libro no te gustan y tú dices que son una basura, entonces no te vuelvas a leer nada y no me molestes. Y entonces me dijo, muy inteligente, que me leyera Cómo ganar amigos, influir a los demás, y que me leyera Enriquezca su personalidad. ¿Qué libros? Porque solamente cuando un colegio que cree que es perfecto se lee este libro, yo creo que uno es capaz de reflexionar de tantas cosas que hacemos los coléricos que hieren a los demás. Porque Sergio entraba a 100 y yo rajaba a 200. Y por eso tienen que encontrar un equilibrio como pareja y aprovechar las fortalezas de cada uno. Y gracias a Sergio, de verdad, démosle un aplauso por cómo domar Y en ese entonces, con los ataques de mis suegros que fueron duros, muy duros, y el apoyo de mis papás, realmente cuando uno se mete en el sistema educativo, uno forma una caparazón, una protección, donde todos los rechazos, todas las situaciones difíciles no te entran, no te lesionan. Y mi sueño lo tenía claro, yo sabía que iba a ser diamante y más, yo sabía que iba a ser libre algún día, y cuando trabajamos y le hacíamos caso a nuestro equipo de apoyo, calificamos platinos. Y esa calificación platino fue muy chévere porque nos permitió ir al primer viaje de liderazgo, y en el viaje de liderazgo realmente la creencia aumentó 100% para Lina. Y después hubo un viaje que fue el viaje de disfraces, y eso se llama enfoque, señores. Nosotros sabíamos que íbamos a quedar en el primer puesto con ese disfraz que ven ahí, y nos ganamos un juego de IQ por ser el primer puesto. Hay que hacer lo que haya que hacer. A mí no me daba pena eso, a mí no me daba pena contactar, a mí no me daba pena ponerme ese disfraz. ¿Cuál era el problema? sanguíneos. Y después vino Río de Janeiro, después vino Jamaica, luego de que no vendíamos nada, de que los médicos con ese bendito paradigma que tienen de no vender, y son los mejores vendedores del mundo. Lo que pasa es que nunca son libres, porque los médicos son los mejores vendedores del mundo. Los laboratorios están enriquecidos gracias a los médicos. Es más, si tú formulas, tenga pendiente que te van a mandar un cheque para que seas libre de por vida en ese laboratorio, seguramente. Y entendí que yo, así como movía productos en la parte farmacéutica, yo podía recomendar los mejores productos del mundo en complementación nutricional, y ahí empezamos a crecer y a hacer grandes volúmenes que nos llevaron a ser luego grandes comercializadores. Fuimos al viaje de comercializadores en el 2009 y tuvimos la dicha de compartir con muchos líderes, con muchas personas, y con papá Jaime en ese viaje que nos enseñó muchas cosas. Luego fuimos a Punta Cana, luego fuimos al crucero, ya empezamos a ir acompañados con otras personas del grupo, compartir con los hijos. Tú puedes viajar de muchas maneras, mochileando como sufrimos en ese viaje que les contamos, o viajar con agua y que todo es 5 estrellas. ¿Cuáles son los sueños de tus hijos? Mira, los hijos de nosotros tienen habilidades diferentes a las que tienen sus papás, porque nosotros hemos entendido que hoy en día se requieren nuevas habilidades.
Ellos son bailarines, les encanta la música, les encanta el arte, muchas cosas importantes, pero aquí en este punto hay algo, y es que mi hijo es bailarín y mi hijo se ganó un premio el año pasado en la academia donde estaba. Pero yo les quiero decir algo, cuando yo tenía 5 años, yo también quería ser bailarín y me compraron un trajecito de ballet y me vestí con ese trajecito de ballet porque había una niña del frente de mi casa que era bailarina de ballet. Me llevaron a esa clase. Cuando llego de esa clase de ballet, mis 5 hermanos estaban así, vean. Me decían de todo. Yo me quité mi trajecito de ballet, me metí en un closet y lloré, 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 y lloré, lloré, lloré. ¿Y sabe cuándo vine a aprender a bailar? A los 18 años en Barranquilla, que una costeña esta me agarró y tenía que bailar. Pero, muchachos, en el negocio pasa lo mismo. Usted empieza en Amway y todo el mundo se burla al principio de usted, y usted se quita su trajecito de ballet, lo guarda, y su sueño quedó guardado de por vida, y la libertad nunca llegó. Yo entendí eso hace mucho tiempo. Y yo me puse, cuando entré al negocio, me puse el traje de ballet y aprendí a bailar, y sí que bailo. Luego vinieron otros viajes personales, otros viajes ya con los ingresos, nos permitió empezar a soñar, y fuimos a Neutralai, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Hicimos un gran recorrido por California. Ahí estábamos, bueno, en Disney con los niños, le cumplimos a ellos. Fue realmente espectacular llevarlos. Posteriormente vino algo muy interesante, fue la Esmeralda. Luego llegó el Diamante. Y cuando tú llegas a Diamante, es impresionante lo que se siente. Y no solo lo que tú sientes, lo que sienten tus hijos. Cuando entramos al negocio, mi hija tenía 7 años, hoy tiene 13 años, y ella siempre ha escuchado hablar de libertad a sus papás. Y cuando llegamos a Diamante, los que más han celebrado el Diamante son ellos. Y cada vez que yo veo un empresario que entra a mi grupo y que dice que va a ser diamante y va a ser libre y se raja, yo digo, pobres sus hijos, porque posiblemente sus hijos querían ser libres en el negocio, le vendieron la idea a sus hijos de libertad y abandonaron el negocio. Y eso no se puede perdonar en la vida. Yo pienso que cada vez que ese papá le mire los ojos a su hijo le va a decir, María, abandonaste el sueño, papá. Me dijiste que ibas a ser diamante. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que ese papá, ¿cómo le va a decir a su hijo, no vaya a abandonar la universidad, no se vaya a separar de su esposa, no vaya a hacer esto? Porque no tiene criterio, no hay objetividad en ese comentario, porque aquí se enseña con el ejemplo. Los hijos son el resultado de lo que tú haces, y eso para nosotros fue fundamental. Libertad, familia, esperanza y recompensa, esos son los valores y los principios de nuestro negocio. Poder decirle a tu hija, ya que es bailarina, bailaba ballet, jazz, flamenco, árabe, hip hop, pero no sabía tango. Y entonces, el año pasado, quería aprender y la mandamos un mes a Buenos Aires, 12 años. Diferente usted aprender en Buenos Aires a bailar tango y milonga. Y qué regalo cuando nos hicieron la fiesta de gala de diamantes, y ella había preparado con uno de sus profesores una pieza que bailó ante todos nosotros. O sea, todos esos regalos a ustedes los van a llegar. ¿Qué vas a hacer por tus hijos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? Por tanta escasez, o que digan, el papá que me potenció, que me dio esto, que me enseñó a trabajar, que voy a poder estudiar lo que quiera, pero que van a ser con libertad. Yo estaba haciendo una fila esta semana en Colombia para pagar algo, y había un niño que le decía a la mamá, mami, vamos al cajero para que saquemos dinero para ir a Disney.
porque yo quiero conocer los personajes de verdad. Y adivine qué dijo la mamá. La mamá lo que dijo era: ay, mijito, si eso fuera así de fácil, si ese cajero nos diera la plata que necesitamos. Y me daban ganas como de decirle: trabaje, carajo, piense diferente, no piense como pobre, ¿no ve que está embruteciendo a ese niño? Me daba rabia, yo decía, pero no podía decir nada por respeto. Carnegie salió ahí y yo le dije: señora, usted sería tan amable, me da el teléfono y hablamos luego. Tengo en mis manos la mejor oportunidad de ayudarle a esa mamá a llevar a sus hijos a Disney. No es el sueño de ella, es el sueño del niño. Pero eso puede pasar. Pero va a haber momentos difíciles y ustedes van a tener que decidir el camino. Y a veces como pareja va a haber uno que le va a tocar ponerse más fuerte para darle plazo, para darle ánimo al otro. Y a veces las mujeres se van a tener que apretar bien ese cinturón para presionar al otro, o la mujer presionar, o el hombre presionar a la mujer. Tienen que aguantar presión, claro. ¿Cómo les vamos a decir que si no aguantan la presión no van a llegar a ser diamantes? Dejen de ser tan relajados. Es que si uno es tan flexible y van a esperar toda la vida, que los astros y que todo esté en el momento indicado, nunca va a llegar el momento. Ustedes lo tienen que poner en su corazón. Y para terminar les vamos a decir esto: cuando tomamos la decisión de ser diamante éramos zafiros, éramos esmeraldas, pero una línea se había caído del todo. 2 de marzo del año pasado fue la convención, y en esa convención, en una reunión, escuchamos tantos diamantes que dijeron cosas espectaculares y nos miramos a los ojos y dijimos: vamos a ser diamantes. Y era marzo, o sea, era el mes en que tenían que calificar las 4 líneas. Y trabajamos, llegamos a la convención, sentamos a los 2 niños, Felipe y María Alejandra, y les dije: la mamá no va a volver a llegar con la luz del sol, porque yo trabajo hasta las 4 y a las 4 me convierto en la otra vida, a dar planes, a hacer todo lo otro. Y el niño de 6 años, Felipe, se paró y me dijo: o sea que por fin vamos a ser diamantes. Eso es lo que me dijo. O sea que me van a volver a llevar a Playhouse Disney. O sea, él se puso el premio. Y le dijimos: sí, hijos, pero la mamá no va a llegar con la luz del sol. Y el primer mes trabajamos durísimo y lo hicimos y calificaron las 4 líneas que necesitábamos. Y el segundo mes llegó la Semana Santa y todo el mundo a brindar, a rezar, a parrandear, qué sé yo, pero menos el negocio. ¿Qué mes tan duro? ¿Qué mes tan duro? Y yo hice una gira de entrenamientos muy dura en la costa porque nunca paré los entrenamientos y estaba físicamente cansada y agotada. Y Sergio me dijo: gordita, váyase para la casa hoy. Y me fui a las 4 para la casa, llegué a las 5 y ese niño bajó corriendo a decirme: ¿tú por qué estás aquí si todavía está el sol? No me vayas a decir, mamá, que es que ya no vamos a ser diamantes. Y a la semana que siguió, Sergio, me bañé. Cuando vi Sergio estaba llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo: ¿vos qué te pasó? Y me dice: Lina, es que esto está muy duro, no vamos a poder, hay que volver a empezar. Y yo le dije, se los dije a algunos aquí en una hora, le dije: ve a Sergio Castro, yo no me voy a devolver. Porque yo me acordé de las palabras de mi hijo de esa semana: no podíamos devolvernos, le íbamos a cumplir a los hijos y había que ir a poner más acción, porque lo único que te va a quitar el miedo es poner acción. Y que si se te faltan puntos, te faltan planes, y si te faltan planes, te falta montar pedidos y vas a ser diamante, porque es planes y planes y planes y más planes, porque te falta un poquito para poder llegar, porque tenés la quinta y la sexta en 7,000 y te falta otro poquito. Y le dije que si él se quitaba y se me quitaba en ese momento, que faltaba una semana para el cierre, yo dejaba este negocio. Claro que no lo iba a dejar, aunque él dice ahora que cree que sí, pero lo tenía que presionar,
porque el hombre se tenía que ir a dar planes y yo también. Y entonces se fue a hablar, busque a su auspiciador, no vaya a buscar los de abajo, busque el auspiciador. Y se fue a hablar con nuestros diamantes hermosos Rodrigo y Gloria, y le terminaron de decir: usted sí ha trabajado lo suficiente. En ese momento, realmente la angustia llega cuando tú no estás poniendo el trabajo. Cuando tú no estás poniendo el trabajo, la angustia te come. Y si te come, te hace tirar la toalla. Y yo recuerdo ese día como hoy. Había sentido el miedo más terrible del mundo. Y yo decía: ¿con qué cara le voy a salir a mi hija? Y Lina llega y me dice: me hace el favor y se pone, deja de chillar como una niña y se pone los pantalones y se va a trabajar y a poner el trabajo como un hombre. Y me fui. Y nos fuimos a dar planes y todo. Y adivinen qué hice. Me puse los pantalones, llamé a toda la gente que era clave en el negocio, me senté con ellos a hacer lista, hice las llamadas que tenía que hacer, cuadré las citas que tenía que cuadrar, porque es que ¿quién es el que quiere ser diamante? ¿Usted o ellos? Usted es el que tiene que hacer de las cosas, porque usted es el que tiene que hacer que las cosas pasen. Entonces yo llamé a la gente y le dije: nos vemos a las 9, nos vemos a las 9:30, nos vemos a las 10, nos vemos a las 10:30, a las 11, cuadré toda la agenda y nos pusimos a llamar y a dar planes y planes y planes, y se calificó ese mes duro. Y después vino otro mes, y otro mes, y otro mes, y otro mes, y si tú pasas un mes, puedes pasar todos los meses. No tienes por qué caerte. Y coge un CD o 2 CDs que te encanten, que te motiven, que te muevan el corazón, y escúchalo y escúchalo. Y yo escuchaba 2 CDs, rompiendo paradigmas, y logré mi libertad. Y logré mi libertad. Y yo escuchaba a esa pareja, y yo la escuchaba en el carro, y lloraba en el carro porque yo era diamante, yo ya era diamante. Y llegó el 31 de agosto, señores, y éramos diamantes, Dios mío, Señor. Éramos diamantes. Visualízate con nosotros, con sus líderes, con sus diamantes hermosos en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Bogotá. Los abrazo. Gracias.